Cuando morí, vi que mi vida no estaba simplemente sucediendo, estaba siendo observada, orquestada y cronometrada con aterradora precisión. Mi nombre es Naomi Sinclair y el 17 de enero de 2025 morí en un trágico descarrilamiento de tren en las afueras de Portland. Mi cuerpo físico quedó aplastado, pero lo que experimenté más allá de esos gritos finales lo cambió todo. No floté hacia el cielo en una nube. Fui arrastrado a un sistema, algo vivo, espiritual e inteligente. Y luego conocí a Jesús. Lo que reveló sobre nuestras supuestas elecciones, destino y supervisión divina me ha conmovido hasta lo más profundo. Comenzó como una de las mañanas más felices que había tenido en meses. Viajaba para visitar a mi hija para su recital de piano de invierno en Seattle. Había reservado un asiento junto a la ventana en Amtrak Cascades, empaqué mi libro favorito e incluso traje un pequeño termo de té. Recuerdo haberle enviado un mensaje de texto a mi hija: 3 horas hasta que te apriete la cara. Ella respondió con emojis de corazón. Todo se sintió ligero. El tren salió de Portland justo a tiempo, zumbando sobre las vías mientras la escarcha pintaba los árboles afuera. Me senté allí, contemplando el amanecer sobre el río Columbia, sin darme cuenta por completo de que este sería mi último amanecer en el mundo físico. Aproximadamente a los 30 minutos, sentí una pequeña sacudida, como si el tren chocara contra algo debajo. Al principio nadie pensó mucho en ello. La gente miraba a su alrededor, ajustaba sus asientos, pero luego se produjo una segunda sacudida más fuerte y luego los gritos. El auto giró. Me lanzaron hacia un lado y me estrellaron contra la ventanilla lateral mientras el equipaje caía como lluvia desde el portaequipajes superior. Sucedió tan rápido. En un momento estaba mirando a una familia al otro lado del pasillo y al siguiente sus asientos desaparecieron bajo una pared de metal. Luego se escuchó el ruido aplastante, algo enorme arrogándose como papel. Fue entonces cuando todo se ralentizó. No me refiero a ralentizado como en una película. Quiero decir, literalmente, el tiempo se convirtió en almíbar. Mi último pensamiento consciente fue: esto es todo. Y así, simplemente, me fui. Morir no se siente como lo que piensas. No hubo dolor, no del tipo que se queda contigo. Solo había desapego, como quedarse dormido a mitad de una frase. Entonces me di cuenta de que ya no estaba en el tren. Estaba flotando. Vi los escombros debajo, fuego, humo, metal roto. Vi a los trabajadores de emergencia corriendo por la carretera tratando de llegar al tren, y me vi a mí mismo, con el cuerpo atrapado entre los asientos aplastados. Verlo no me aterrorizó, me confundió. Estaba mirando a Naomi, pero ya no era Naomi. Sentí algo encima de mí, una atracción magnética, no brazos ni alas, sino una especie de gravedad hecha de intención. Luego comencé a subir, lentamente al principio y luego más rápido. Mientras ascendía, atravesé una franja de silencio, como si alguien silenciara la tierra. Comencé a escuchar vibraciones. No había música, pero tampoco ruido. Era como si el tejido mismo de la realidad estuviera hablando. Lo entendí al instante, aunque no usaba palabras. Y entonces un pensamiento, que no era mío, resonó en mí: has dejado el guión. El túnel no era un túnel. Estaba vivo, respirando, palpitando. Estaba dentro de lo que parecía una autopista espiritual hecha de luz y sonido. No caminé. No floté. Me sentí atraído hacia adelante como si el espacio a mi alrededor reconociera algo en mí y me guiara en consecuencia. Cada pocos momentos, pasaba por lo que solo puedo describir como capas. Cada uno tenía un recuerdo, una emoción o una verdad enterrada en él. Vi mi 6º cumpleaños y sentí el abrazo de mi mamá. Reviví una traición en la escuela secundaria que pensé que había olvidado. Incluso pasé por el dolor de mi divorcio, no solo el mío, sino también el de mi exmarido. Entonces algo cambió. Estaba en un lugar donde el tiempo se detuvo.
A mi alrededor había hilos brillantes, plegados, entrelazados como una red que se estiraba. Y mi hilo, el camino de Naomi Sinclair, se entretejen a través de muchos otros. Fue entonces cuando me di cuenta, no me estaba moviendo a través del túnel, el túnel se movía a través de mí. Al final, una luz comenzó a elevarse. Pero no era solo luz, era presencia. El velo es real. Solía pensar que era solo una metáfora, la idea de un muro invisible entre este mundo y el siguiente. Pero lo vi. Lo toqué y él me devolvió el toque. Parecía un vaso hecho de agua. Brillaba como el calor que se eleva desde el pavimento. Me acerqué a él con asombro, no con miedo. Podía sentir mi alma preparándose para deshacerse de todas las mentiras que alguna vez había cargado, arrepentimiento, orgullo, duda. Empezaron a despegarse de mí como piel vieja. A medida que me acercaba al velo, vi un reflejo, no de mi rostro, sino de toda mi vida. No los acontecimientos, ni las elecciones, sino la energía que llevaba. El residuo invisible de cada palabra que alguna vez había dicho, cada secreto que alguna vez había enterrado. Entonces lo escuché. Una voz, ni masculina, ni femenina, ni fuerte, ni suave. Simplemente fue, ¿estás listo para recordar? El velo se abrió como un soplo al revés y entré. En el momento en que comencé a levantarme, ya no estaba volando. Estaba siendo atraído magnéticamente hacia una corriente de energía que parecía antigua e inteligente. No había cielo ni túnel en el sentido tradicional. Esto era más como un campo de frecuencias en movimiento, vibrando en ondas que pasaban a través de mí, cambiando todo lo que pensaba que era. Cada vibración tenía una emoción. El primero fue el miedo, frío, agudo y breve. Pasó a través de mí como estática. Luego vino el arrepentimiento. Ese golpe fue más fuerte. Era pesado, denso. Recordé una vez que le mentí a alguien que amaba. Lo vi de nuevo, pero esta vez desde su perspectiva. Sentí el dolor que les causé. El túnel no me mostró como una víctima, me mostró como un espejo. Pero luego la energía cambió. Se calentó. Sentí risas, momentos de bondad, pequeñas decisiones que había tomado y que parecían insignificantes pero que habían dejado grandes repercusiones, como cuando ayudé a una mujer en una tienda de comestibles a encontrar su billetera. Ese momento regresó y vi que había estado a punto de derrumbarse hasta que le recordé que no era invisible. Aún así, estaba ascendiendo, o estaba ascendiendo. El campo a mi alrededor brilló y de repente me sentí como si estuviera dentro de un organismo vivo, una conciencia. No solo me movía por el espacio, me estaban revisando, entendiendo y realineando. Mi alma estaba siendo afinada como un instrumento musical, preparándome para tocar la siguiente canción. Y en ese momento escuché algo, no con mis oídos, sino dentro de mí. Un tono armónico suave. Me llamó. No dijo Isabella, pero sabía que se refería a mí. Y lo seguí. Pasar a través del velo fue como atravesar agua tibia hacia el pensamiento puro. En un momento estaba inmerso en colores y vibraciones, y al siguiente estaba en un espacio tan quieto que parecía eterno. El silencio no estaba vacío, estaba lleno, sagrado, vivo. Y entonces tomé conciencia de que ya no era un cuerpo. Yo era la conciencia misma. No había suelo ni techo, solo presencia. Intenté mirar a mi alrededor, pero no había ojos. En cambio sentí. Cada parte de este reino respondió a la intención. Si me preguntaba algo, la pregunta vibraba hacia afuera. Si sentía emoción, el entorno la reflejaba. Fue entonces cuando vi el velo, una cortina iridiscente que no colgaba ni flotaba, sino que existía. Me acerqué a ello, no caminando, sino deseándolo. Brillaba con capas, recuerdos, pensamientos, personas que había conocido. Estaba hecho de todo lo que había creído que era yo. Cruzarlo no estaba permitido hasta que dejara de lado mi identidad, no como negación,
sino como rendición. Tuve que liberar todo lo que pensaba que era, mi puesto de trabajo, mis miedos, mis éxitos e incluso mi nombre. Y lo hice. Mientras lo atravesaba, sentí un chasquido en mi espíritu, como si una cremallera finalmente se abriera. Ahora estaba en un lugar más allá del lenguaje. No tenía idea de lo que vendría. No estaba en un cuerpo, pero aún existía. Estaba suspendido en un lugar que solo puedo describir como el reino donde nacen los pensamientos. Aquí los pensamientos no eran abstractos. Tenían forma, tenían color, textura, sonido. Algunos eran como susurros flotando, otros eran fuertes y agudos, girando a gran velocidad. Lo que más me sorprendió fue cuántos no eran míos. Estaba en un mar de conciencia colectiva. Pensamientos de humanidad flotaban a mi alrededor, millones de ellos, todos interactuando. Y entonces surgió una pregunta, no mía, sino dirigida a mí: ¿qué has creado con tus pensamientos? ¿Aliento? Jesús, él no se acercó a mí. Llegó a mi conciencia como una cálida ráfaga de claridad que se convirtió en una forma. Cuando digo que se parecía a Jesús, no me refiero a pinturas o estatuas. Quiero decir, lo conocí antes de verlo. Su luz no era solo blanca, estaba viva, cambiando entre el dorado, el azul y algo más allá del color. Su presencia se sentía como paz, verdad y amor abrumador, todo al mismo tiempo. Sin hablar, dijo: no estás perdida, Isabella. Solo estás recordando. Y dicho esto, extendió su mano, no para tocarme, sino para mostrarme algo. El espacio que nos rodeaba se transformó en lo que parecía una cámara interminable llena de volutas de luz viva. Esta era la biblioteca de los planes de vida. Cada pergamino vibró con energía y de alguna manera entendí que eran los planos del viaje previsto de cada alma. Jesús hizo un gesto hacia uno. Mientras me concentraba, vi que era mío. Se desarrolló en el aire, brillando con momentos, algunos de los cuales recordé: mi nacimiento, mis angustias, incluso la muerte de mi gato. Otros, aún no los había vivido, o tal vez sí, en otra versión del tiempo. Luego dijo algo que nunca olvidaré: antes de que nacieras, aceptaste esto. Elegiste estas lecciones para el crecimiento de tu alma. Nada se ha desperdiciado. Me mostró cómo incluso mis peores momentos, abandono, fracaso, tenían un propósito más elevado. Como el libre albedrío todavía existe, pero dentro de un marco de aprendizaje divino, como un viajero que elige qué caminos tomar, pero no el terreno en sí. Me miró, no con lástima, sino con infinita comprensión. No hay castigo, Isabella. Solo despertar. Lloré, no porque tuviera miedo, sino porque finalmente recordé quién era realmente. ¿Sabes cómo la gente habla de encontrarse con Dios y te imaginas un trono o una voz retumbante en las nubes? Eso no es lo que me pasó a mí. Conocí a quien solo puedo describir como el arquitecto del destino. No era una persona. No era una figura. Era una presencia, inteligente, precisa, cálida. No tenía forma, pero lo era todo. Y de ahí surgieron oleadas de pensamiento, no de palabra. Estos pensamientos vinieron a mi mente completamente formados, como si siempre hubieran vivido allí. Ni siquiera los cuestioné, fueron conocidos al instante. El arquitecto me mostró cómo se estructuran las líneas de tiempo. No me refiero solo a opciones, me refiero a caminos enteros, versiones potenciales de nuestras vidas planificadas como las venas de una hoja. Cada trauma, cada milagro, cada retraso, todos fueron puestos para la enseñanza. Me mostraron una escena de cuando tenía 16 años, en la que casi me ahogo en un lago durante un campamento de verano. Siempre pensé que tuve suerte, que alguien me vio y me sacó. Pero en este ámbito vi lo que realmente sucedió. Mi oportunidad de rescate no fue una casualidad en absoluto. Una onda invisible, una fusión divina, había empujado al mundo a mirar en mi dirección. Esa onda vino de una capa superior.
Vi que la oración, alguien orando por mi seguridad esa mañana, había activado ese cambio. Todo estaba estructurado, pero aún así fue una elección ruidosa. Quería llorar, no por miedo, sino porque me di cuenta de lo observador que estamos, de lo cubiertos, de lo intencionado que es todo. Luego, el arquitecto me dio un mensaje final antes de que me alejara: no estás aquí para controlar tu camino, decía. Estás aquí para despertarlo. No sé cómo expresar con palabras la siguiente parte sin temblar mientras escribo. Lo vi a él, Jesús. No entró ni descendió como en las películas. Él ya estaba allí, detrás de cada momento. Su presencia era como luz y gravedad envueltas en forma humana. Vi las cicatrices. Vi los ojos que contenían galaxias enteras y, sin embargo, se fijaban en mí, como si yo fuera la única alma que existe. Al principio no habló. Él simplemente me miró y en esa mirada había un océano de comprensión. Luego dijo mi nombre, Isabella, no como un extraño, sino como alguien que lo había dicho antes de que yo naciera. No podía soportarlo. No tenía cuerpo, pero toda mi esencia se postró ante él, no por obligación, sino porque cada parte de mí quería hacerlo. Caminó conmigo, no sobre el suelo, sino a través de capas de memoria y tiempo. Me mostró donde había llorado solo cuando era adolescente en mi habitación, donde me senté junto a la cama de hospital de mi padre, donde sentí que nadie me veía, y él susurró: yo estaba allí. Le pregunté: ¿por qué a veces la vida se siente tan difícil si siempre estás con nosotros? Y él respondió, no con juicio, sino con claridad, porque el dolor afina la visión del alma. Me ves más claro a través de los lugares rotos. Eso me rompió. Luego me dijo que me estaban mostrando estas cosas porque las había pedido, no en voz alta, sino en mi alma, una y otra vez, en noches de insomnio. Le había rogado: Dios, si eres real, muéstrame la verdad. Él respondió en ese momento. Jesús me llevó a un espacio que parecía agua infinita, excepto que brillaba con datos, luz, sonido y emoción, todo al mismo tiempo. Fue como entrar en el disco duro del universo. Cada acción que había realizado estaba ahí, cada pensamiento que había tenido, cada emoción que había reprimido, nada se había perdido. Me mostró un momento que había olvidado por completo: le había dado mi paraguas a un extraño durante una tormenta hace años. Para mí no fue nada. Para él, había alterado los plazos. Esa mujer llegó a su entrevista de trabajo gracias a ese paraguas. Ella consiguió el trabajo. Más tarde ayudó a un niño a evitar el suicidio siendo su mentora. Ese chico va a comenzar un ministerio en 2042 que cambiará miles de vidas, todo porque le entregué a alguien un paraguas. Jesús me miró y dijo: crees que tu vida es pequeña, pero cada momento resuena en la eternidad. Sollocé. Luego le pregunté qué era lo que más tenía miedo de decir: ¿estoy en el camino correcto? Y no dudó: siempre estás en el camino correcto cuando tu corazón apunta hacia mí. Me mostró que cada decisión equivocada, cada desvío, cada desamor, todavía eran parte del camino. Mis errores no me descalificaron. Eran parte de la corrección del rumbo. No fue un fracaso. Me estaba convirtiendo. Y finalmente lo creí. Entonces llegó el momento que todavía ronda mis horas de vigilia, de la mejor manera posible. Jesús dijo: quiero que veas lo que gobierna la Tierra. De repente, estábamos sobre el planeta. Lo vi, azul, girando, envuelto en capas de estructura energética. Había rejillas, literalmente rejillas de luz que envolvían naciones, ciudades e incluso hogares individuales. Estos no eran eléctricos ni artificiales. Eran infraestructuras espirituales. Algunas rejillas pulsaban con luz, otras estaban oscurecidas, incluso dañadas. Vi cómo eventos de oración masiva iluminaron continentes enteros. Vi cómo los actos de crueldad creaban desgarros, en el tejido energético. Parecían cicatrices de relámpagos.
Dijo, así es como fluye la energía. Cada alma emite una señal. Juntas forman patrones. Me mostraron cómo los gobiernos, los medios de comunicación y las grandes corporaciones a menudo, sin saberlo, acceden a esta red, no siempre por maldad, sino por ignorancia. Amplifican el miedo, la división y la distracción, porque esas emociones son más fáciles de generar. El miedo se propaga más rápido que el amor en los reinos inferiores. Pero esto es lo que más me sorprendió: cada vez que alguien oraba, oraba de verdad, desde el corazón, enviaba una onda de choque a través de la red. Realizó partes del mismo. Vi a una anciana en la India orar en silencio y su oración iluminó una ciudad entera. Jesús dijo, el mundo parece caótico porque pocos entienden cómo mantener la red. Esperan milagros, pero ignoran la mecánica. El enemigo, dijo, conoce la red mejor que la mayoría de los creyentes. Eso me sacudió. Terminó diciendo, no eres tan impotente como te han dicho. Tu alineación, tus pensamientos, oraciones y elecciones cambian todo este sistema. Fue Jesús quien me llevó a un lugar que parecía un océano interminable de luz cambiante. No había horizonte, ni olas, solo una suave superficie viva, como si el pensamiento mismo hubiera tomado forma. Mira esto, dijo. No moví los labios, pero las palabras me llenaron de perfecta claridad. Y entonces lo vi, un pensamiento simple, uno que solía repetirme cuando era adolescente, no soy lo suficientemente bueno. Ese pensamiento apareció como una onda sombría en el océano. No desapareció simplemente. Se extiende, afectando el flujo de otra luz. Luego vino otro pensamiento que una vez susurré durante la oración: Dios, ayúdame a amar como tú lo haces. Ese pensamiento estalló como un pulso brillante, cancelando la sombra. La luz lo siguió. Las olas cambiaron de dirección. Lo miré y le pregunté, ¿son nuestros pensamientos realmente tan poderosos? Él asintió lentamente. Son más de lo que crees. El pensamiento es la semilla de la creación. Lo que crees, incluso en secreto, comienza a dar forma a tu mundo antes de que lo hagan tus acciones. Comencé a comprender por qué la Biblia siempre enfatiza la renovación de la mente. No fue una metáfora. Era física. Física espiritual. Luego me mostró cómo los pensamientos colectivos de la humanidad dieron forma a las ciudades, las culturas e incluso la historia. Vi cómo el miedo creaba enfermedad en el ambiente, cómo el amor sanaba los espacios. Vi cómo el odio, cuando se alimentaba durante el tiempo suficiente, podría conducir a guerras antes de que se pronunciara una sola palabra. Pero lo que más me sorprendió fue que todos los pensamientos que alguna vez había tenido todavía existían. No desaparecieron cuando dejé de pensar en ellos. Colgaban de los campos espirituales, ya sea alimentando la vida o alimentando la decadencia. Sentí una extraña mezcla de asombro y tristeza. Se desperdicia mucho. Jesús dijo gentilmente, la gente subestima sus propias mentes, pero peor aún, no las protegen. A partir de ese momento me quedé en silencio. Sabía que cada pensamiento debe elegirse con cuidado, porque el cielo los escucha todos. Me llevaron a lo que solo puedo describir como una bóveda sagrada. Aunque no tenía paredes ni cerraduras, era un espacio de registros hechos de luz. Dentro estaban lo que Jesús llamó acuerdos. Antes de tu nacimiento, Él me dijo, tú aceptaste ciertas cosas. Todo el mundo las acepta. Eso me detuvo. No recordaba haber aceptado el dolor, la traición, el dolor. Le pregunté, ¿por qué alguien aceptaría sufrir? Sus ojos, llenos de ardiente compasión, se encontraron con los míos. Porque tu alma sabía la fuerza que llevaba. Y porque incluso el dolor, cuando se entrega a Dios, se vuelve santo. Me mostró mi acuerdo prenatal. No estaba detallado, como un guión. Era más como un mapa flexible. Ciertas personas estaban destinadas a cruzarse en mi camino.
Ciertas lecciones estaban destinadas a despertarme. Pero el momento, las opciones, eso quedó en mis manos. Entonces vi algo que me destrozó. Hubo momentos en los que le había rogado a Dios que sacara a alguien de mi vida, pensando que me estaba haciendo daño. Pero en verdad, aparecieron porque yo acepté aprender de ellos. Su crueldad me empujó hacia la verdad. Su ausencia dejó espacio para el crecimiento. Pero Jesús no solo me mostró mis acuerdos. Me mostró cómo las familias a menudo forman contratos, cómo grupos de almas enteras se organizan para experimentar la vida juntos a lo largo de sus vidas, cada uno desempeñando diferentes roles para provocar el despertar. A veces el que más te hiere. A medida que la niebla se disipaba gradualmente, otra escena apareció ante mis ojos. Esta vez eran las mismas personas, pero sus rostros habían cambiado. No más rastros de odio, no más ojos inyectados en sangre llenos de dolor e ira. Parecían liberados de los mismos muros que ellos mismos habían construido. Un hombre se acerca abrazando a la persona que había odiado durante tantos años. Una madre se arrodilla y reza con lágrimas corriendo por su rostro porque finalmente podrá perdonar a quien lastimó a su hijo. Entonces un joven, todavía muy joven, se sentó tranquilamente en un rincón, sosteniendo una carta sin perfume. El niño había escrito: «Te perdono, padre, y también te pido perdón». Me quedé allí, con el corazón a punto de estallar. Vi una luz tenue que se elevaba gradualmente desde estas personas. Esa luz no es brillante ni deslumbrante como el paraíso, sino suave, cálida, como un fuego en la noche de invierno. Se difunde gradualmente y me doy cuenta de que es la luz del perdón. Me vuelvo para mirar a Jesús. Se quedó allí, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza. Más bien, lleno de esperanza, me miró con un amor sin palabras y luego dijo: «Verás, Selena, cuando las personas se aferran al rencor, se encierran en una prisión invisible. Cada día que viven en ella es un día más y pierden su propia luz. Pero cuando perdonan, incluso la cosa más pequeña o la herida más profunda, no solo liberan a los demás sino que también liberan su propia alma». Me quedé sin palabras. Tus palabras me empaparon como el rocío de la noche se filtra suavemente en la piel. Sin embargo, me hicieron temblar por la cruda verdad que había en su interior. Pensé en mí mismo, en los años que cargué con el dolor de mis seres queridos, de aquellos en quienes alguna vez confié. Nunca lo había dicho en voz alta, pero sé que también estoy encadenada por mis propios resentimientos. Puso su mano sobre mi hombro suavemente y continuó: «Selena, ayunar no se trata solo de renunciar a la comida. Es una opción de dejar ir lo que pesa en tu alma, el resentimiento, el odio, los celos. Esas cosas te impiden volar, acercarte a mí. Pero cuando perdonas, aunque sea en un suspiro, estás abriendo la puerta para que yo entre». ¿Alguna vez te has aferrado a algo que te mantuvo despierta durante muchos años, a alguien que una vez te lastimó? Y aunque hace mucho tiempo lo olvidó, ¿todavía recuerdas cada detalle, cada palabra? Yo estaba allí. Y quiero decirte, como Jesús me ha dicho, perdonar no significa olvidar, sino elegir no dejar que ese dolor te mantiene cautivo más. Lo he visto con mis propios ojos. El perdón puede hacer que el rostro esté radiante, los ojos claros y un corazón que alguna vez estuvo roto, más sano que nunca. La próxima visión es más suave, pero profundiza más que cualquier herida que haya llevado en mi corazón. Jesús toma mi mano y entramos en un espacio lleno de luz suave, como la del amanecer. Allí veo dos altares colocados paralelos entre sí. El primer altar está hecho de gemas brillantes, lleno de hermosas ofrendas, flores frescas, oro, plata, velas brillantes y el fragante humo del incienso. Visto desde fuera parece perfecto. Todo parece ofrecido con reverencia y solemnidad. Pero a medida que me acercaba, de repente sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. El aire alrededor de ese altar se sentía extrañamente frío. Todo estaba en silencio, vacío,
como si aquellas ofrendas fueran solo una fachada que escondiera un corazón distante y endurecido. Miré a los ojos a las personas arrodilladas allí. Su mirada estaba vacía, como si estuvieran realizando un ritual que ellos mismos no entendían. Giré suavemente la cabeza hacia un lado y de repente mi corazón se hundió. El segundo altar era muy simple. Solo una tosca losa de piedra con algunas flores silvestres y un pequeño trozo de pastel seco encima. Pero desde ese lugar irradiaba una luz cálida, no de la vela, sino de las mismas personas arrodilladas alrededor de ella. Lloraron, pero no lágrimas de tristeza. Más bien, eran lágrimas que brotaban de una profunda gratitud. Con las manos en alto, resonaban las alabanzas, crudas, no grandilocuentes, sino sinceras, como el aliento del alma. Algunos simplemente susurraron, «Te amo, Padre». Pero cada palabra parecía penetrar profundamente en la tierra y el cielo. Sentí que mi pecho se oprimía y mis lágrimas comenzaron a caer incontrolablemente porque sabía todo este tiempo, que yo también me había arrodillado ante ese altar donde había mucha riqueza material, pero un vacío de amor. Jesús me miró, sus ojos brillaban sin juzgar, solo llenos de amor. Él dijo suavemente, «Selena, el ayuno no se trata solo de renunciar a la comida. Es un viaje de limpieza del corazón, de dejar ir lo viejo para que tu corazón pueda convertirse en un altar viviente donde pueda morar. No necesito oro ni rituales. Necesito amor verdadero». Apoyé mi cabeza en su mano, con el corazón apesadumbrado. No me quedaban palabras, solo una oración silenciosa que resonaba desde lo más profundo de mi interior. Por favor, limpia mi corazón, oh Señor. Por favor, haz de mi corazón una morada para ti. Estábamos uno al lado del otro en un espacio que parecía ya no pertenecer al tiempo. Todo estaba en silencio, pero dentro de ese silencio resonaba una sensación indescriptible de lo sagrado, como si todo el cielo estuviera escuchando, esperando. Jesús me miró, su mirada todavía dulce como lo había sido al principio. Pero esta vez sentí claramente algo más profundo que un llamado, un deber sagrado a punto de ser concedido. «Selena, mi amada hija», dijo, su voz cálida como un arroyo de montaña calmando el alma cansada. «Es hora de que vuelvas a casa». Me quedé quieto, con el corazón encogido. Volver. Vuelve a ese lugar lleno de preocupaciones, luchas, noches inquietas y dolor silencioso. Incliné la cabeza. «Señor, no sé si soy lo suficientemente fuerte para regresar. Después de todo lo que he visto aquí, temo que lo olvidaré. Temo que la oscuridad del mundo vuelva a oscurecer la luz que he visto hoy». No me culpó por esas palabras. Por el contrario, extendió la mano para tocar suavemente mi frente como si grabara algo profundo en mi alma. Y sonrió, una sonrisa que hizo que incluso el temblor de mi corazón se detuviera. «No espero que seas perfecto», susurró. «Solo necesito que estés dispuesto. Lo que has visto, las visiones, las verdades sobre el poder del ayuno, el perdón, el compartir y la compasión, no son solo para ti. Son mis mensajes a la humanidad. Y te elijo para que los traigas de regreso, para que plantes las semillas en los corazones de los demás». Derramé lágrimas no por miedo sino por honor. ¿Quién soy yo para que se me confíe tan sagrada misión? Una mujer corriente, que ha pasado años luchando con las facturas, las comidas que calcular y las oraciones. A veces simplemente suspira en la oscuridad. «Caballero», susurré, «no entiendo por qué me elegiste. Pero si esta es tu voluntad, acepto». Jesús me miró y en ese momento dijo algo que nunca olvidaré. Una promesa sagrada que ha cambiado por completo mi forma de caminar en el camino que tengo por delante. «Selena, siempre estaré a tu lado. Cuando hables, agregaré palabras. Cuando tengas miedo, te levantaré. Cuando estés cansada, seré tu lugar de descanso. No estás sola. Y donde quiera que vayas, mi luz irá contigo». Siento un rayo de luz filtrándose hasta lo más profundo de mi corazón. No deslumbrante ni brillante, sino cálido,
duradero, como un fuego que nunca se apaga.